Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, por acompañarme esta tarde para hablar del genial autor gallego don Ramón María del Valle-Inclán. Como es preceptivo, pues le doy muchísimas gracias al Liceo de las Artes por invitarme a hacer esta ponencia. También a doña Eva Ocampo por esta magnífica presentación que me ha hecho, de la que solo tengo que hacer un pequeño apunte, una pequeñísima queja, y es que Pérez Reverte no me gusta nada. No. Pero bueno, no pasa... No. Sí, bueno, los periodistas ya se sabe, hay de todo. Pero muchísimas gracias de verdad por la magnífica presentación y también extender el agradecimiento al amabilísimo público que me acompaña hoy, ¿no? Y efectivamente, pues vamos a hablar de don Ramón del Valle-Inclán, este autor genial, irrepetible, y sobre todo pues debido a los 100 años de publicación de su obra, yo creo que más característica o que quizá más representativa, su madurez literaria, que es Luces de Bohemia, con la que yo creo y muchos críticos que saben muchísimo más que yo, como Alonso Zamora Vicente o otros, han considerado la que mejor representa su estilo literario, el que él se inventó, que es el esperpento, ¿no? Bueno, una noche, hace ya muchos años, esto lo dice Ricardo Baroja, entré por casualidad en el Café de Madrid, que estaba donde hoy está el Crédito Leonés, en la calle de Alcalá. En una mesa cercana a la mía había un joven barbudo, melenudo, moreno, flaco hasta la momificación. Vestía de negro y se cubría con un chambergo felpa gris de alta copa cónica y grandes alas. Las puntas salientes del planchado cuello de la camisa avanzaban amenazadoras, flanqueando la negrísima barba cortada a la moda del siglo XIX antes de Cristo. Y bajo la barba se adivinaba la flotante y romántica chalina de seda negra, tan cara a los espíritus poéticos. El extraño personaje respondía a las curiosas miradas de los concurrentes con desfachatez insultante y dirigía el destello de los quevedos que cabalgaban sobre su larga nariz sobre aquel que lo contemplaba con insistencia. Pregunté al mozo del café quién era aquel parroquiano, y el mozo satisfizo a medias mi curiosidad, diciéndome: creo que es poeta, como los que se juntan con él, y creo que viene de México. Esta es posiblemente la primera semblanza que se hizo, que se publicó en España sobre Ramón María del Valle-Inclán, ¿no? Tenemos muchas otras, muy interesantes. Hasta luego. Tenemos muchas otras muy interesantes, ¿no? De sus contemporáneos, amigos, gente que lo conoció. Por ejemplo, dice Azorín, esta es muy interesante, dice: me acuerdo de cuando vino con aquella barba larga, negra y aquella melena, que aquí solo se le permitió usar a Cánovas. Valle-Inclán había publicado un libro en provincias, Femeninas se titulaba, y preparaba su primer libro en Madrid, Epitalamio. Recuerdo que Valle-Inclán lo llevó personalmente por todas las librerías y en ninguna le quisieron un solo ejemplar. Cuando volvió al café donde nos reuníamos, lo tiró por la ventana. Y luego Pío Baroja, que seguro que es muy conocido por vosotros, hace esta semblanza más larga. Si no recuerdo mal, conocí a Valle-Inclán en 1898 o 99. Fue en la redacción del País donde me lo presentaron. Después volvimos a vernos en Revista Nueva, que acababa de fundar Ruiz Contreras. Luego estuvimos en otros periódicos. Coincidimos en Alma Española. Respecto al carácter de Valle-Inclán, recuerdo que le presenté un día a Unamuno y en el espacio de 20 metros riñeron, tan furiosamente que se separaron y estuvieron mucho tiempo sin hablarse. Yo discutía mucho con él, regañábamos frecuentemente por cosas sin importancia. Cuando íbamos juntos nos entendíamos, pero cuando había gente delante no era posible. Una vez, yendo yo con él por la calle Mayor, se detuvo a hablar con un señor para mí desconocido.
A las pocas palabras que cambiaron, sucedió una serie de garrotazos que se propinaron con el consiguiente escándalo y la intervención de los guardias. Después fuimos al Teatro de la Comedia, y Valle-Inclán se puso a contar el lance con tal énfasis, tal exageración y tales hipérboles que yo, que lo había presenciado, dudé que hubiera sido testigo de aquello que él describía como una descomunal batalla. Tuve que llamarle la atención para que se despojara de aquel carácter de fantasmón, que hacía que todos se burlasen de sus fantasías. Otra vez íbamos por la calle de Alcalá y vimos que un hombre salía tambaleándose de uno de los billares establecidos en dicha calle y que se desplomaba pesadamente. Detrás salía otro hombre, tembloroso y asustado, esgrimiendo una navaja, con la que acababa de herir mortalmente al primero. El asesino se entregó a los guardias, que acudieron rapidísimos, y cuando llegamos al café, no hay idea de lo que dijo Valle-Inclán contando aquel suceso y presentándose como un héroe que había detenido al asesino, que había luchado ferozmente con él y lo había reducido al fin a la obediencia, después de sostener una espantable contienda. Algunos amigos de los que componían nuestra peña del café solían molestar a Valle-Inclán, diciéndole que no se apellidaba así, sino Valle y Peña. Valle-Inclán era un hombre de pasiones y de odios. El que le inspiraba López Pinillos era verdaderamente africano. Tradicionalista y revolucionario al mismo tiempo, era incomprensible en sus ideas. Lo que no puede negarse es su gran fuerza de voluntad, su energía, y habría conseguido cuanto se hubiera propuesto. Bueno, esto nos da unas pinceladas, ¿no? Nos hace un poco un detalle de que estamos frente a una persona fuera de lo común, ¿no? Un personaje realmente apasionante y apasionado. Y que él mismo fue un personaje literario. Yo creo que esto se ha terminado. Ya no existen escritores que sean a la vez personajes literarios. Esto a medida que ha avanzado el siglo XX, yo creo que se ha terminado. Y que es muy interesante, porque Ramón María del Valle-Inclán fue realmente un personaje más de sus novelas, de su obra literaria. Él era una máscara, como dijo su amigo Ramón Gómez de la Serna, la máscara más interesante que camina por las calles de Madrid, ¿no? Él era un personaje y se creó esa máscara, le interesaba que la gente viese un poco esa máscara. Él fue un poco de todo, fue un poco bohemio, fue un poco altivo con ese carácter que tenía de marqués en el destierro, artista, vanguardista, fue un poco de todo, pero fue literato y personaje literario. Vivió en libro, como hubiera dicho Alejandro Saba, ¿no? Valle-Inclán nace en 1866. Hoy se sabe que nació en una casona de Vilanova de Arousa, pero en su día hubo discusión. No se sabía si había nacido en Vilanova de Arousa o si había nacido en la Puebla del Caramiñal, que está en la orilla opuesta. Valle-Inclán alimentó esta discusión, ¿no? Diciendo que en realidad había nacido en un barco que hacía la ruta por las dos orillas, que había nacido en el medio de las dos, entonces que no era de ninguna y que era de las dos, ¿no? Como si alguien hubiera nacido en medio de la ruta entre Mugardos y Ferrol, allí en el barco. Pero hoy se sabe que nació en Vilanova de Arousa. Él vivió toda su juventud en una casa muy literaria, podríamos decir, porque su padre fue periodista, su padre escribió literatura también, poemas. Su hermano, que se llamaba Carlos, escribió también un libro de relatos, pero ninguno tenía el talento que tuvo Valle-Inclán. Él, un poco movido por su padre, fue a estudiar a Santiago, empezó a estudiar Derecho. En Santiago hizo sus primeros pinitos literarios, empezó a publicar artículos y pequeños relatos en una revista universitaria que se llamaba Café con Gotas, y los estudios no le gustaban nada. Él fue un pésimo estudiante. A la muerte de su padre, cuelga los libros, deja la carrera y
se enciende la lámpara de su vocación literaria, decide que él quiere vivir de la literatura, o malvivir de la literatura, o morir de la literatura, ¿no? Entonces hace un viaje a México, estamos hablando de finales del siglo XIX. En este primer viaje a México él conoce la literatura del modernismo, a Rubén Darío, a Leopoldo Lugones, esta literatura preciosista del cincelado de la palabra, ¿no? Que era ese modernismo literario. Y él empieza a ir por ahí. En México empieza a escribir sus primeras cosas serias, ¿no? y el germen de lo que sería su obra posterior. Hay una anécdota muy buena de su primer viaje a México, y es que cuando él llega al puerto, esto también nos dice mucho sobre el carácter de Valle Inclán. Él, cuando llega al puerto, compra un periódico y lee un artículo en el que un periodista mexicano hace una serie de insultos, desde Hernán Cortés al último español desembarcado en México, pues yo creo que son tal y cual, hace una retahíla de insultos hacia ellos, ¿no? Claro, eso Valle Inclán no lo pudo tolerar y se dirigió hacia la redacción del periódico y dijo: ¿quién ha escrito esto? Porque yo soy el último español desembarcado en México, entonces me doy por aludido. Y bueno, quiso batirse en duelo con el periodista que había escrito eso, que no se lo permitieron, efectivamente. Pero bueno, nos da esa idea de su carácter tan levantisco, ¿no? y tan desaforado que tenía a veces Valle Inclán. Cuando vuelve de México, él está una temporada en Pontevedra. Allí frecuenta la tertulia de Jesús Muruáis. Jesús Muruáis era un catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, era ya un señor mayor, pero que tenía una biblioteca fascinante, una biblioteca surtida tanto de clásicos como de lo último que se había publicado en la literatura, ¿no? Allí Valle Inclán conoce, pues, a los simbolistas, a los simbolistas bueno, a Baudelaire, a Verlaine, a todos estos escritores franceses. También lee mucho a Gabriel D'Annunzio. Gabriel D'Annunzio era un poeta italiano que fue un poco el profeta de esta literatura del decadentismo, la literatura preciosista del decadentismo. Y Valle Inclán empieza a leer a todos estos autores en la biblioteca de Muruáis, como digo, y se enamora de ellos, ¿no? y decide que su literatura, pues, va a estar un poco influida por este tipo de autores, por este género, por este estilo. Él escribe su primer libro en Pontevedra, Femeninas, que es una serie de relatos más o menos cortos, y después, como la vida provinciana se le hacía muy estrecha, pues viaja a Madrid. En Madrid ya sí que está decidido a dedicarse a la vida literaria, ¿no? Ya dedicarse por completo, sea lo que fuere, a la vida literaria. Allí, pues, se arroja a las tertulias, a los cafés, a los ateneos, y conoce, pues, a todo el resto de autores que un poco se les agrupa en lo que se llamó la generación del 98, ¿verdad? Con Pío Baroja, con Unamuno, con Ramiro de Maeztu, ¿qué tal? Yo creo, otros autores también apoyan esta teoría, yo creo que es lo de generación del 98 es un poco equivocado, porque ni siquiera entre ellos se parecían. Azorín, Unamuno, Valle Inclán, en el estilo no se parecían, en los temas que trataban no se parecían, ni siquiera tenían la misma edad entre ellos. Muchas veces se llevaban 15 años o 20 entre ellos. Entonces, bueno, se les llamó generación del 98, pero realmente no fueron un grupo heterogéneo para nada, ¿no? Fueron, pues, unos autores muy individuales, pero sí es cierto que si se ve la calidad literaria que ha tenido ese grupo de escritores, que coincidió a finales del siglo XIX, principios del XX, pues si podemos hablar del siglo de oro español, en los siglos XVI y XVII, con Quevedo, con Góngora, con Cervantes, con Alarcón, compañía, pues está claro que si hablamos de Valle Inclán, Unamuno, Azorín, Gabriel Miró y todos estos escritores de principios del siglo XX, podemos hablar de un siglo de plata, ¿no? Decididamente. Es, sin duda, después del siglo de oro español, pues la mejor época para la literatura escrita en castellano.
Bueno, Valle Inclán se inicia con el modernismo, empieza con el modernismo literario, muy influido por su amigo Rubén Darío. Lo que hablábamos antes, este modernismo que había venido de Hispanoamérica, además, y que hablaba mucho. Era esta literatura como de corte, de princesas, de salones, de ese preciosismo un poco agobiante a veces, un poco sofocante, ¿no? Él se inicia con las sonatas, con este estilo modernista, que después él va desarrollando y va cambiando. Ya en su ciclo sobre las guerras carlistas ya se va viendo que lo que vendría después, el esperpento, ya se empieza a introducir en su literatura. Y después, en los años 20, como todo el mundo sabe, pues cuando las vanguardias acaban con el modernismo, pues Valle Inclán inventa su propia vanguardia, a la que llamó el esperpento, ¿no? ¿Qué era esto del esperpento? Él decía que el esperpento era pasar la realidad, pasar personajes históricos o hechos históricos por un espejo cóncavo. En Madrid hay un callejón que todavía existe hoy, y existía de aquella, que se llamaba el Callejón del Gato, que tenía unos espejos cóncavos que hoy todavía existen. Entonces el caminante que pase por enfrente de ellos se verá deformado, ¿no? Hay algunos espejos que lo hacen más ancho, que lo hacen más largo, que te cambian la cara, que te hacen pues, grotesco, ridículo, ¿no? Y entonces él decía que su esperpento era precisamente eso con la literatura, pasar la realidad por los espejos cóncavos del Callejón del Gato. También este esperpento pues, estuvo muy influido por Goya. Las pinturas negras de Goya pues, ya son esperpentos en sí mismos, ¿no? Es esa exageración grotesca de la realidad. Y la obra de la que voy a hablar ahora inmediatamente, que es Luces de Bohemia, está considerada, al menos por su autor, por Valle Inclán, aunque yo creo que ya antes, ya Divinas Palabras podría considerarse perfectamente un esperpento, ¿no? Con ese enano cabezón al que llaman el idiota, que lo llevan en un carretón por las ferias pidiendo limosna, ¿no? que lo emborrachan hasta que se muere. Eso ya es un esperpento completamente, ¿no? Divinas Palabras ya podría ser un esperpento, pero la que está considerada el primer esperpento es Luces de Bohemia. Y después hay otros 3 esperpentos más que están recogidos en una trilogía a la que, de esto me voy a detener un poco porque me parece una genialidad de Valle Inclán, que están recogidas en una trilogía que se llama Martes de Carnaval. El título no es casual, porque las 3 obras están protagonizadas por militares, pero militares que ya en esa época, entrado el siglo XX, ya estaban pasados de moda, eran militarones, espadones del siglo XIX, ¿no? que Valle Inclán los describe como ya mayores, un poco ridículos, con esos uniformes apolillados que van arrastrando el sable, ¿no? Y claro, él le tituló Martes de Carnaval. Fíjense qué bien está llevado el título, porque Marte, que es el dios de la guerra, ¿no? Entonces, Martes de Carnaval, martes como guerreros de carnaval, como militares de carnaval, o sea, militares ridículos, ¿no? Fíjense qué genialidad está puesto ese título de Martes de Carnaval para estas obras protagonizadas por esos militares pues, ridículos, grotescos, ¿no? que él describe. Bueno, y aparte de esto, Valle Inclán, aparte de ser una persona muy contradictoria, como se ha dicho muchas veces, se ha intentado dilucidar cuál era su manera de pensar, cuál era su verdadera personalidad, qué era lo que se distinguía entre el personaje literario, la máscara literaria que él llevaba, y la persona real, ¿no? Esto yo creo que nunca lo vamos a saber. Creo que nunca lo vamos a saber, ni siquiera su familia pudo saber cuándo él era de verdad o cuándo estaba haciéndose el personaje, ¿no?
Y esto está muy bien reflejado en su ideario político, porque claro, Valle Inclán fue una persona que en su ideario político cambió un montón de veces. A principios del siglo XX se adscribe a un carlismo militante, incluso se presenta diputado en Cortes por el Partido Tradicionalista en Monforte de Lemos. Él tiene tiene mucho contacto con los carlistas en Navarra, etcétera, etcétera. O sea, él se adscribe mucho a ese tradicionalismo, pero después, a medida que el siglo XX va avanzando, se inclina hacia un republicanismo un poco anarquista, quizá. Cuando empieza con el esperpento, él cuando frecuenta el Ateneo en Madrid, pues se hace muy amigo de Manuel Azaña, por ejemplo, que fue presidente de la República. Se hace muy amigo de Manuel Chivas Serif, el montador de teatro. Gente que estaba muy ubicada en la izquierda, digamos. Pero luego, por otra parte, cuando él va a Italia en los años 30, a la vuelta hace unos artículos laudatorios sobre la Italia de Mussolini, diciendo que el fascismo le parece maravilloso y que es una nueva romanidad y que es, que es de verdad la estética que más le gusta y que viene encantado. Esto le pasó a Ortega y Gasset también. Entonces, quiero decir, fue una persona que cambió mucho de opinión, tuvo muchas opiniones, a veces, pues eso, muy contradictorias, muy difíciles de seguir, pero bueno, así fue él. Y yo creo que es lo que lo hace pues, realmente también tan interesante, ¿no? Una persona con la que realmente era imposible saber por dónde te iba a salir. Bien, vamos a entrar ya en Luces de Bohemia. Su obra, que se empieza a publicar, es una obra de teatro, que se empieza a publicar por entregas en 1920 y se publica en libro, su versión definitiva, en 1924. O sea que, como ha dicho doña Eva Ocampo en su presentación, cumplió el año pasado 100 años de su publicación. ¿De qué va Luces de Bohemia? Yo creo que seguramente, si están ustedes aquí, muchos pues la habrán leído o conocerán de qué va la obra. Trata de un escritor, ¿no? Max Estrella, poeta viejo y ciego, que es acompañado por su amigo Latino de Hispalis en un periplo nocturno y dantesco por ese Madrid, un Madrid absurdo, brillante y hambriento, hasta terminar de madrugada en la muerte del protagonista. Bueno, es la obra que quizás mejor ha capturado el esperpento de Valle Inclán. Es una crítica social, por supuesto, pero es una obra que sobre todo habla de la muerte y de la religión. Son los dos temas que orbitan continuamente desde la primera página hasta la última, la muerte y la religión. Lo que quizá mucha gente no sepa de Luces de Bohemia es que la mayoría de los personajes están sacados de la realidad. Eran personajes que vivieron en ese Madrid de principios del siglo XX y que Valle Inclán conocía y que Valle Inclán frecuentaba. A algunos les cambió el nombre y a otros no, los dejó como eran. Pero muchos están ambientados están descritos, vamos, como personajes reales. Vamos a utilizar una serie de imágenes para que ustedes lo vean. Bueno, el primero de ellos es ya el protagonista. Por favor, mi ayudante, póngame la primera imagen. Bueno, hay que decir que Luces de Bohemia nunca se representó en vida de Valle Inclán. Nunca consiguió representarla. Se publicó en 1924 un libro y hasta los años 60 no se llevó a las tablas en España, jamás. Entonces nunca la vio representada.
Valle Inclán, aunque hoy en día nos parezca uno de los autores de cabecera del siglo XX, una de las primeras espadas de la literatura del siglo XX, es un autor que vendió muy poco. Fue un autor de minorías, digamos. Siempre tuvo estrecheces económicas, nunca llegó al gran público, nunca fue un Galdós, nunca fue un Blasco Ibáñez. Fue un autor que iba sobreviviendo y lo leían unos pocos. También hay que decir que su literatura es un poco difícil, requiere que alguien tenga un bagaje literario para entenderlo y para disfrutarlo, ¿no? No es literatura digamos, de entretenimiento, ¿no? Vale, aquí tenemos a Max Estrella interpretado por el actor José Rodero en la primera representación que hubo de Luces de Bohemia. Esta fue la primera vez que se representó. Este es el protagonista, Max Estrella, ese escritor viejo, ciego, un escritor que vive en la miseria, que está olvidado, ¿no? Pero Max Estrella viene de una persona real que se llamaba Alejandro Saba. Vamos a ver cómo Valle Inclán lo describe en la primera escena cuando sale en Luces de Bohemia. Dice: Max Estrella, el hombre ciego es un hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales. Su cabeza rizada y blanca, de gran carácter clásico arcaico, recuerda a Hermes. Así lo describe a Max Estrella. Bueno, Max Estrella es en realidad Alejandro Saba. ¿Quién era Alejandro Saba? Alejandro Saba fue un escritor nacido en Málaga, que se mudó a Madrid a finales del siglo XIX, y fue quizás, hoy está prácticamente olvidado, pero fue quizás el escritor que llevó a Madrid a los simbolistas y parnasianos franceses. Él fue de los primeros que conocieron pues, a Verlaine, a Baudelaire, a Rimbaud, toda esa literatura, y la llevó al Madrid de la época, ¿no? Ese Madrid un poco de zarzuelas y de toros y tal de finales del siglo XIX. Alejandro Saba enseguida se hizo con una legión de escritores bohemios, jóvenes, que lo seguían como si él fuera pues es un ídolo, ¿no? Fue un escritor con mala suerte, escribió varios libros que apenas fueron leídos, pero todos los que lo conocieron decían que era un contertulio espectacular, que era una maravilla verlo, escucharlo hablar, ¿no? y verlo allí en las tertulias, porque realmente tenía una cultura inmensa que quizás tuvo la mala suerte de que no supo plasmar en sus libros, pues era mucho mejor orador que escritor. Él hacía una escritura naturalista, muy cercana a Zola, que estaba ya un poco pasada de moda en ese Madrid modernista ya del siglo XX, ¿no? Unas novelas pues, muy críticas, muy negativas, muy pesimistas. Fue un escritor sin suerte. Él se fue a París, conoció el barrio latino, conoció y frecuentó a Verlaine, de hecho. Él contaba una anécdota de su estancia en París, que había conocido a Víctor Hugo y que Víctor Hugo le había dado un beso en la frente y que desde aquella no se había lavado la frente nunca más. Bueno, esto yo creo que es falso, es una inventiva de él, porque Víctor Hugo murió en 1885, si no recuerdo mal, y en 1885 seguramente Alejandro Saba todavía estaba en España, no había ido a París todavía. Pero bueno, la anécdota es bonita, ¿no? Y tengo una imagen real. Si por favor me pasas a la siguiente, veremos a Alejandro Saba. Este era Alejandro Saba, en quien está basado el personaje de Max Estrella. Bueno, no solo está basado, sino que una de las escenas finales de Luces de Bohemia es el velatorio de Max Estrella, del personaje Max Estrella. Cuando se muere, están en su casa, en una buhardilla miserable, en el viejo Madrid, su familia, sus escasos amigos, y están allí, él en el ataúd. Bueno, pues esto está sacado del velatorio real, el velatorio de Alejandro Saba, el velatorio real de Alejandro Saba, en el que estuvo Valle Inclán, por cierto. De hecho, Valle Inclán, después de estar en el velatorio de Alejandro Saba, le escribe a Rubén Darío lo siguiente: vengo de casa de nuestro pobre Alejandro.
He llorado delante del muerto, por él, por mí y por todos los pobres poetas. Yo no puedo hacer nada, usted tampoco, pero si nos juntamos unos cuantos, algo podríamos hacer. Alejandro deja un libro inédito, un diario de esperanzas y tribulaciones. El fracaso de todos los intentos por publicarlo y la carta donde le retiraban la colaboración de 60 pesetas que tenía en El Liberal le volvieron loco en los últimos días. Una locura desesperada. Quería matarse. Tuvo el final de un rey de tragedia. Loco, ciego y furioso. Esto escribe Valle Inclán unos años antes, en 1909, unos años antes de escribir Luces de Bohemia, basándose precisamente en ese velatorio y en esa figura que fue el malogrado Alejandro Saba. Bueno, Alejandro Saba durante la obra tiene, digamos, un alter ego, tiene un fámulo que va detrás de él, que es Don Latino de Hispalis. Don Latino de Hispalis, la crítica, bueno, los estudiosos están todos de acuerdo en que no representa realmente a ningún personaje real, sino que representa a un grupo. Valle Inclán lo describe de la siguiente manera. Entra un vejete asmático, kepis, anteojos, un perrillo y una cartera con revistas ilustradas. Bueno, como decía, no representa a una persona en concreto, sino a un grupo que se llamó la Golfemia. Viniendo de la Bohemia, la Golfemia. ¿Qué era la Golfemia? La Golfemia era unos tipos que eran escritores sin libros, digamos, ¿no? Se las daban como de literatos, pero no escribían nada, o al menos no publicaban nada. Siempre estaban escribiendo algo, pero nunca publicaban nada. Solo estaban de taberna en taberna y bueno, su autoimpuesta condición de poetas pues les permitía llevar esa vida un poco romántica y desbaratada, ¿no? Y este Don Latino de Hispalis representa a toda esa golfemia que se reunía alrededor de los verdaderos escritores, pues como Valle Inclán o como Pío Baroja o como Emilio Carrere o como otros que efectivamente sí que tenían una carrera y sí que tenían un catálogo y que escribían y que publicaban, ¿no? Ya en la obra pues es una persona un poco mezquina, ¿no? Eran unos tipos que vivían del sablazo, de pedirle dinero prestado a sus amigos. De hecho, tenían una palabra que a mí me gusta mucho, a eso le llamaban piruetear, hacer una pirueta. Eso es como les llamaban ellos, estos golfos, a pedirle dinero a alguien, ¿no? A hacer una pirueta. Dinero prestado, bueno, que era regalado, porque nunca lo devolvían, ¿no? Y este era Don Latino de Hispalis, que es, digamos, pues el Sancho Panza de Max Estrella durante la obra. Bueno, el siguiente personaje, ayudante, por favor, el siguiente personaje que sale en la obra es un librero que le llaman, Valle Inclán le llama Zaratustra, el librero Zaratustra. Abichado y giboso, la cara de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente. ¿Quién era Zaratustra? Bueno, pues está basado en este librero real que fue Gregorio Puello. Gregorio Puello tuvo una librería en la Puerta del Sol, esquina con la carrera de San Jerónimo, que vendía los libros de toda esta bohemia modernista. Él no solo se los vendía, sino que los editaba. Él tenía una pequeña imprenta también y fue mecenas de toda esta generación joven de escritores bohemios. De hecho, el primer libro que Valle Inclán, cuando un Valle Inclán desconocido y joven en Madrid, el primer libro que él publica en Madrid, Epitalamio, se lo edita este señor Gregorio Puello, ¿no? Bueno, también cuentan que algunos de los bohemios más golfos se dedicaban a ir a las librerías de postín de la calle Preciados, robaban las novedades y se las llevaban a Puello y se las vendían por 4 duros para que las pusiera a la venta y ellos ganarse algo. Bueno, tenían negocios entre ellos. Pues este es Gregorio Puello. La librería la llevó después su hijo y después su nieto. Llegó hasta los años 40 o 50 del siglo XX, hasta que después pues ya cerró definitivamente y creo que ahora es una tienda de telefonía móvil o alguna cosa así, ¿no? En la Puerta del Sol.
Bueno, el siguiente personaje, después de que Max Estrella y tal están en la librería, van a una taberna de la calle Montera, en su periplo nocturno, y allí encuentran a una joven agitanada que vende lotería, que en Luces de Bohemia se le llama la Pisabien. Dice, una mozuela golfa, revenida de un ojo, periodista y florista, adornada de peines gitanos. Por favor. Bueno, esto no es una imagen real de la Pisabien, es una imagen pues, de una cigarrera, de una florista, una vendedora de esa época, entonces es un poco la imagen que debería de tener, ¿no? Esta chica la Pisabien. Y está también basada en un personaje real que andaba por esas calles aledañas a la Puerta del Sol, vendiendo pues, cigarros, vendiendo flores, vendiendo lotería, etc. Una chica a la que llamaban Ojo de Plata. Y tiene una anécdota muy buena con Valle Inclán, que una vez se la encontró. Entonces la chica esta le dijo, señor poeta, cómpreme algo, no sé qué, tal. Y Valle Inclán le dijo, no, ahora no tengo dinero, no sé qué. Y era día de ¿cómo se llama? Día de reflexión, al día siguiente había elecciones. Entonces Valle Inclán le dijo, perdone, reina, ¿y usted mañana quién va a votar? Y ella, bueno, era una persona, claro, humilde, pues ignorante y tal, dijo, yo voy a votar al rey, dijo, ¿no? Y Valle Inclán le dijo, pues muy bien, yo también, mañana voy a votar por Felipe II, le dijo, ¿no? Y bueno, después de la Pisabien, que es la que vende el famoso décimo de lotería a Max Estrella en la obra, después van a la buñolería modernista, que es donde hoy, no sé si ustedes conocen Madrid, pero es donde hoy está la churrería de San Ginés, en el pasadizo de San Ginés. Hay una churrería muy famosa. Bueno, pues ahí es donde sitúa Valle Inclán en su obra la buñolería modernista. Bueno, allí se encuentra con un grupo de escritores, de modernistas, encabezados por Dorio de Gàdeix. Dorio de Gàdeix es un escritor que efectivamente en la obra se llama Dorio de Gàdeix y en la realidad se llamaba Dorio de Gàdeix también. Jovial como un trasgo, irónico como un ateniense, ceceoso como un cañí, mima su saludo versallesco y grotesco. Era feo, burlesco y chepudo. Bueno, no le hace una semblanza muy buena tampoco, pero Dorio de Gàdeix, que también tenemos una imagen. No hay una fotografía, esto es un retrato que no sé realmente lo fiel que puede ser, es lo único que se conserva sobre él. Ahí está Dorio de Gàdeix. Se llamaba realmente Antonio Rey Moliné, era andaluz. Y era uno de los muchos jóvenes de provincias que iban a Madrid pues, a la conquista de la Puerta del Sol, ¿no? A intentar ser famosos literatos, y como muchos otros, pues fue uno de los que fracasaron estrepitosamente. De hecho, muere de tuberculosis con 37 años, en una guardilla miserable que vivía en el Viejo Madrid, tenía 3 hijas y una mujer que vivían en la completa miseria. Bueno, tuvo una vida bastante desgraciada. Este Dorio de Gàdeix está entre la bohemia y la golfemia, pero sí que es verdad que llegó a publicar por lo menos un par de libros, que no ha leído nadie, pero llegó a publicarlos. Hacía una literatura erótico decadentista y decían que copiaba párrafos enteros a Flaubert y a D'Annunzio y a otros decadentistas, ¿no? Bueno, un escritor sin suerte, digamos. Pero bueno, Valle Inclán algo de cariño le tenía que tener porque entre ellos sucedió una cosa también interesante, que es que Dorio de Gàdeix decía, por los cafés y por ahí, que Valle Inclán era su padre. Bueno, cuando esto llegó a oídos de Valle Inclán, claro, Valle Inclán en una de estas se lo encontró, le decía, pero ¿cómo va a ser usted hijo mío si es un trasgo, es un esperpento? Entonces él le decía, sí, porque cuando usted fue a México, cuando recaló en el puerto de no sé dónde, conoció a una mujer que llevaba una fonda que era bellísima, esa era mi madre y tuvo una aventura. Bueno, él se inventó una historia que a Valle Inclán le gustó. Entonces, a veces le decía, sí, hijo mío, ya le llamaba hijo mío, y de vez en cuando se lo encontraba
y le daba a lo mejor 2 duros y le decía, hijo mío, que no, para que te socorras con algo, ¿no? Pero también hay una anécdota buena que uno de esos días estaban discutiendo, creo que Dorio de Gadis le dio uno de sus libros a Valle Inclán para que lo leyera y le diera su opinión, y Valle Inclán miró así un poco por encima y le dijo, pero ¿cómo va usted a tener mi sangre si su sangre está llena de gerundios? Bueno, pues esto era un poco las salidas de Valle Inclán. También hay otra anécdota con este Dorio de Gadis en otro café, que había una publicación en Madrid que se llamaba El Cuento Semanal, que eran novelas cortas de 50-60 páginas que salían en los kioscos, pero que tenían mucha tirada, vendían un montón de ejemplares. Entonces, que te compraran una novela para El Cuento Semanal tenía mucho prestigio y además te daba dinero, ¿no? Pues este Dorio de Gadis consiguió vender una novela a los editores del Cuento Semanal, que era Eduardo Zamacois, que también era otro que andaba con todos estos bohemios y tal. Consiguió vender una novelita. Entonces llegó al café contento, y dijo, he vendido una novela al Cuento Semanal, dentro de un mes o dentro de mes y medio se publicará. Tal. Entonces le dieron allí la enhorabuena, otros, pues, los que no habían vendido novelas al Cuento Semanal, pues lo miraron con envidia, etcétera, etcétera. Entonces Valle Inclán le dijo, enhorabuena, joven, ¿cómo se titula? Y Dorio de Gadis contestó, Por el camino de las tonterías. Y Pío Baroja, que estaba al lado, le dijo, veo que es autobiográfica, ¿no? Bueno, pues este fue Dorio de Gadis, que murió con los años que tengo yo ahora. Y totalmente olvidado, pero que ha quedado para siempre ya recordado por su participación en Luces de Bohemia. Quizá no por lo que ha escrito él ni por lo que ha hecho él, sino que su mayor logro literario ha sido aparecer con su nombre, además, en Luces de Bohemia de Valle Inclán, ¿no? Bueno, después de esto, a Max Estrella, el personaje principal, lo meten preso el edificio que estaba en la Puerta del Sol, que se llamaba algo de Gobernación, ahora no me acuerdo, que fue después la Dirección General de Seguridad. Bueno, pues lo meten preso allí, y allí, en el calabozo, conoce a un preso catalán, anarquista, que se llama Mateo. Por favor, ayudante. Este preso está basado totalmente en otro personaje real, de hecho tiene el mismo nombre, que fue Mateo Morral. Mateo Morral. ¿Quién fue Mateo Morral? Pues fue un anarquista que lanzó una bomba en el desfile de la boda de los reyes, Alfonso XIII y Clara Eugenia, en 1906, en la calle Mayor de Madrid. Lanzó una bomba que a los reyes no los mató, pero mató a varias personas y dejó a varias heridas. Desde un balcón de una fonda lanzó una bomba. Y en la obra prácticamente no se le describe, solo se dice, sale de la tiniebla el bulto del hombre morador del calabozo. Bajo la luz se le ve esposado, con la cara llena de sangre. Bueno, aquí el personaje, Max Estrella, y este preso catalán, Mateo, tienen una conversación y después los guardias a este Mateo lo sacan para fusilarlo, ¿no? Por la noche, que también este Mateo murió ajusticiado después de este atentado que hizo contra los reyes. Pero los meses previos al atentado, este Mateo Morral, que también tenía sus intereses literarios, pues iba a los cafés de artistas, iba al Café de Levante, a la tertulia del Gato Negro, a todo por ahí. Entonces conoció pues, a Valle Inclán, a Ramón Gómez de la Serna, conoció a Pío Baroja, a todos estos. De hecho, muchos en sus escritos hablaron de él después. Pues también sale en la obra. Mateo Morral, ahí lo tenemos. Bueno, y ya por último, el personaje quizás más famoso que sale en la obra, de hecho ya ni se le describe, solo se dice, por entre sillas y mármoles llegan al rincón donde está sentado y silencioso Rubén Darío. Bueno, Rubén Darío, el poeta nicaragüense, el mayor exponente del modernismo literario, amigo de Valle Inclán, ¿no? Ya había muerto cuando se escribe la obra. De hecho, murió de cirrosis porque era un excelente escritor, pero padecía de alcoholismo, ¿no? Y Rubén Darío, que también tenemos una imagen, aunque seguro que es conocida por todos. Rubén Darío tiene una conversación
con Max Estrella. Rubén Darío conocía muy bien también a Alejandro Saba, que es el escritor del que está ambientado Max Estrella, del que está sacado. Y voy a mirar aquí porque, efectivamente, cuando Valle Inclán va al velatorio de Alejandro Saba y escribe a Rubén Darío diciéndole, mira, es que tiene unos escritos inéditos que entre todos podríamos hacer algo, podríamos publicarlos. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues Rubén Darío, que ya era un autor consagradísimo, decide hacer el prólogo de este libro porque así sería mucho más fácil editarlo, ¿no? Y en el prólogo sobre Alejandro Saba, Max Estrella escribe lo siguiente: dejó pasar el buen tiempo, vio llegar la vejez triste y se encontró abandonado de todo y de todos, tan solamente con dos almas dolorosas a su lado, y enfermo y ciego y lamentable. Dicha fue que perdiese la razón antes de que llegara la agonía. Meses antes de expirar, escribió tanteando, a pedido de un periodista que le visitara, esta frase: recuerdo de un hombre cuyas pupilas quedaron abrasadas por su afán de mirar fijamente a lo infinito. Por eso se quemó las pupilas, y las mismas alas la pobre águila. Se olvidó, por mirar fijamente lo infinito, de que era un señor de carne y hueso, de que tenía mujer e hija, de que era preciso hacer dinero. Aunque hubiera sido poco, pero dinero. Dinero para asegurar los días por venir. Las consideraciones que deseaba, para comer, beber y fumar bien, con todo lo cual es indudable que se puede contemplar mejor y sin ningún peligro lo infinito. Bueno, aquí está el epitafio de este escritor malogrado, Alejandro Saba, que fue el modelo para el Max Estrella de Luces de Bohemia. Bueno, ya acabando de hablar de Luces de Bohemia, que es una obra que, si alguno de ustedes no ha leído, se la recomiendo encarecidamente porque, bueno, hay quien dice que es la mejor obra de Valle Inclán, hay quien dice que es la mejor obra de teatro del siglo XX, hay quien dice que es la mejor obra de teatro de la historia. Yo ahí no entraré, porque son ya consideraciones personales. Lo que sí está claro es que es una obra maestra incuestionable, ¿no? Y bueno, ya para terminar, comentaré un par de anécdotas sobre Valle Inclán, que yo creo que es lo más divertido de Valle Inclán. Hay que tener en cuenta que Valle Inclán nutrió su anecdotario muchísimo más que las antologías. O sea, vendió muchas más anécdotas que libros, podríamos decir, ¿no? Creo que junto a Francisco de Quevedo es el autor español que más anécdotas tiene, ¿no? También hay que saber que su anecdotario ha sido deformado con el tiempo, ha sido exagerado, entonces muchas son apócrifas. No se les puede tomar como verdades históricas definitivas, pero bueno, las comentaremos porque son muy divertidas y además, como dice el dicho, pues si non é vero, é ben trovato, ¿no? Yo creo que la más famosa es cómo perdió el brazo. No sé si saben ustedes que Valle Inclán le tuvieron que amputar el brazo izquierdo a la altura del codo. Bueno, fue, cosa de no creer, pero fue real, fue en una discusión con un amigo. Él estaba creo que, ahora lo digo de memoria, pero no sé si en el Café de la Montaña, creo que en el Café de la Montaña o en el Café de Levante, y estaba discutiendo con Manuel Bueno, que era otro periodista y escritor, eran amigos. Y estaban discutiendo porque se iba a producir un duelo en Madrid. Había un caricaturista, que se llamaba Leal de la Cámara, portugués, que había hecho una caricatura a otro artista, de cuyo nombre pues no me acuerdo, no es que no quiera acordarme, pero no me acuerdo. Y al otro le había parecido fatal, entonces se habían desafiado. Valle Inclán, por supuesto, decía que él iba a ser el padrino del duelo, entonces estaban comentando esto. Y Manuel Bueno dijo, no, don Ramón, pero no se pueden batir, porque Leal de la Cámara es menor de edad, tiene 17 años. Entonces Valle Inclán se enfadó muchísimo y le dijo, aquí los códigos los pongo yo. Usted no tiene nada que opinar si se van a batir o si no se pueden batir, porque con 17 años si puede escribir y puede beber, pues puede batirse. Bueno, discutieron. Acabaron discutiendo tanto que Valle Inclán le arrojó un vaso a Manuel Bueno. Manuel Bueno se defendió atacándolo con su bastón. Y Valle Inclán, al cubrirse, pues recibió una herida en la muñeca que se le infectó y tuvieron que amputarle el brazo.
Bueno, no solo no le guardó ningún rencor a Manuel Bueno, sino que meses después hizo un prólogo a un libro de Manuel Bueno, dándole las gracias y diciéndole: tengo que agradecer a don Manuel haberme convertido en el segundo manco más ilustre de España. Bueno, a Valle Inclán le gustaba mucho fantasear, le gustaba mucho contar mentirijillas, no con maldad, sino para divertir, ¿no? Cuando la gente lo conocía y le preguntaba pues, cómo ha perdido el brazo, él decía un montón de cosas. Pues en una batalla de las guerras carlistas, decía que se le había arrancado un jaguar cuando estuvo en México. Y mi favorita, que decía que una vez había ido a visitar a unos familiares a un pazo gallego, unos familiares de esto de la nobleza rancia, pero que no tenían un cuarto, y al ver en la pobreza en la que vivían, pues que él se enterneció y que se cortó el brazo para que lo echaran al puchero, ¿no? Bueno, bueno, a él le gustaba contar este tipo de anécdotas. Y bueno, con Echegaray, pues por ejemplo, tuvo una... Él hablaba muy mal de prácticamente todo el mundo, menos de Jacinto Benavente. Con Jacinto Benavente sí que tuvo una amistad muy buena, pero hablaba muy mal del resto de escritores y era muy faltón en ese sentido. Con José Echegaray pues era en ese momento un vejete, hacía obras de teatro, ganó un premio Nobel de Literatura. Era una institución, José Echegaray, ¿no? Y Valle Inclán pues, lo atravesó y lo insultaba constantemente, ¿no? Cogió completamente un odio hacia él visceral. De hecho, iba a las representaciones de José Echegaray para después, en los cafés, criticarlo furiosamente. Hay una anécdota en la que llegó enfadadísimo de una representación de José Echegaray y dijo: es que, Dios mío, un Nobel de Literatura a una persona que describe a una mujer diciendo que tiene una piel de seda y debajo nervios de acero. Eso no es una mujer, es un paraguas, ¿no? Bueno, pues a Echegaray no lo podía ni ver. Pues en una de estas intemperancias que tenía de él en un café, se estaba metiendo con Echegaray y un joven que estaba al lado se levantó en una de estas y dijo: mira, perdone usted, no lo puedo tolerar más. De la obra de José Echegaray puede decir lo que quiera, pero personalmente no le tolero que se meta con él. Y Valle Inclán le dijo: ¿y eso por qué, joven? Dijo: porque José Echegaray es mi padre. Entonces le dijo: ¿está usted seguro de eso? Claro. El joven pues quiso lanzarse a por él y romperle la cabeza como es natural, y los tuvieron que separar, y etc. Otra muy buena, él también se llevaba muy mal con otro autor que se llamaba Ricardo León. Ricardo León tuvo un accidente. Yo he visto varias versiones que decían que tuvo un accidente de automóvil o que lo atropelló un tranvía. Yo creo que a principios del siglo XX, como había poquísimos automóviles, creo que es más... quizá es más verídico lo de que lo atropelló un tranvía, ¿no? En Madrid. Bueno, pues claro, iban todos al Ateneo, frecuentaban el Ateneo, y uno de los contertulios del Ateneo fue a visitar a este Ricardo León al hospital o a su casa. Bueno, estaba convaleciente, y a la vuelta, pues los del Ateneo le preguntaron: oye, ¿cómo se encuentra don Ricardo, tal? Y el otro dijo: fatal, fatal, creemos que se ha quedado medio tonto. Y dijo Valle Inclán: ah, no, pues al contrario, ha mejorado mucho, ¿no? Bueno, pues aquí vemos el anecdotario de Valle Inclán, que podríamos estar hablando horas y horas, pero lo voy a dejar aquí. Bueno, espero que os haya gustado la ponencia, que os haya parecido divertida, que hayan ustedes aprendido algo sobre el interior de esta obra, Luces de Bohemia, que es muy interesante, y sobre el anecdotario y la vida de este genial escritor que recomiendo a todo el mundo y que espero se siga recordando, no solo después de 100 años, sino después de 200, 300, 400 y los que sea. Muchísimas gracias por acompañarme.